Cuando se piensa en un cártel colombiano, suele venir a la mente el de Medellín. Pablo Emilio Escobar Gaviria, uno de sus principales fundadores, es indudablemente la razón de ello. Sin embargo, en la década de 1980-90, hubo otro cártel tan influyente como el de Medellín, el Cártel de Cali. A diferencia del de Escobar, este cártel era conocido por preferir la corrupción al derramamiento de sangre. ¿Para qué utilizar la violencia cuando puedes meterte al mismísimo presidente del país en el bolsillo? El cártel de Cali gastaba cada año $1.000 millones en sobornos, cantidad suficiente para comprar todo lo que era posible comprar. Digamos que si podían evitar el uso de la violencia, lo hacían. En vez de eliminar las amenazas potenciales, compraban su silencio y así evitaban cualquier cobertura mediática de sus actividades ilegales. Por algo les llamaban los Caballeros de Cali. Pero tampoco vaya a creer que eran unos angelitos. Si bien solían ser discretos, tampoco les costaba hacer uso de la fuerza cuando se trataba de hacerse respetar. Estos son los 4 capos que convirtieron el cártel en un auténtico imperio a través del narcotráfico. A saber, los 2 hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel. José Santa Cruz Londoño, alias Chepe. Y Elmer Herrera, alias Pacho. Según la DEA, era la organización criminal más poderosa de la historia, por delante incluso de la de Medellín. En su momento álgido, controlaban el 90% del tráfico de cocaína a Estados Unidos y casi el 80% a Europa. Y sus ingresos anuales, nada menos que $20.000 millones. Pero el hecho de que Pablo Escobar y el cártel de Medellín fueran sus principales rivales les complicó la vida y acabó haciendo que entraran en guerra con sus competidores. Entre 1988 y 1993 se desató una ola de violencia sin precedentes en el país. Esta es la historia del Cártel de Cali. En la cúspide de la pirámide del Cártel de Cali había 4 capos, aunque en realidad fueron solo 3 los que lo fundaron durante los años 70. Los 2 hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel, y José Santa Cruz Londoño, alias Chepe. A Gilberto, el mayor de los hermanos Orejuela, se le conocía con el apodo de El Ajedrecista, debido a su habilidad para ir siempre una jugada por delante de sus adversarios. Nació el 30 de enero de 1939 en un pequeño pueblo al noroeste de Bogotá. 4 años después, el 15 de agosto de 1943, nacía su hermano menor, Miguel. Posteriormente, los 2 hermanos Orejuela se trasladaron a Cali, la tercera ciudad de Colombia. Allí pasaron toda su infancia. A los 10 años, Gilberto se vio obligado a dejar los estudios para ayudar a sostener su familia. Y 5 años después, empezó a trabajar como repartidor en una farmacia. Estar en la calle la mayor parte del tiempo le permitió descubrir una amplia variedad de negocios ilegales, que en aquella época iban tomando auge en el país. El joven Gilberto se sintió inmediatamente atraído por este mundo paralelo. Gracias a su gran olfato para los negocios, a los 25 años abrió su propia farmacia, en la que vendía material médico robado. Más tarde se le unió en el negocio el hermano pequeño, Miguel, lo que supuso el inicio de su asociación en el mundo de los negocios. Finalmente llegó el tercer miembro, un amigo de la infancia llamado José Santa Cruz Londoño, Chepe. Los 3 llegarían a formar uno de los mayores cárteles de la droga de la historia. Chepe había crecido con los hermanos Orejuela. Era un chico aventurero que siempre parecía jovial y que tenía un gran sentido de autoburla. Un día le propuso a Gilberto formar una banda especializada en secuestros. Decidieron bautizarla como los Chemas, en alusión al característico peinado engominado, de moda en los años 50 que llevaban los 3. Los hermanos Rodríguez Orejuela y Chepe montaron su red de secuestradores y perpetraron numerosos secuestros.
Empezaron a amasar una pequeña fortuna, llegando incluso a conseguir un rescate de 12 millones de pesos, que en aquella época equivalía casi a $1 millón. El trío no tardó en conocer a Benjamín Herrera Zuleta, un narcotraficante considerado uno de los pioneros del tráfico de drogas en Colombia. Junto a él, empezaron a probar suerte en el tráfico de marihuana y más tarde en el de cocaína, mucho más rentable. En poco tiempo, se fueron haciendo el control del tráfico de drogas en Cali. Pero sus ansias de grandeza aún no estaban colmadas. Emprendieron su primer viaje a Estados Unidos con 1 kilo de cocaína como equipaje. Atravesaron Centroamérica y llegaron a la frontera de Texas. Ignoraban que aquella región estaba dominada por un poderoso narcotraficante mexicano llamado Pablo Acosta Villarreal. Dios sabe lo que les habría pasado si Acosta hubiera sabido que estaban allí. Pero la suerte les sonrió porque pudieron cruzar tranquilamente los Estados Unidos, con destino a Nueva York. Cuando llegaron, descubrieron estupefactos que su producto tenía un valor de mercado desmesurado. La sociedad estadounidense de después de la guerra de Vietnam estaba ávida de drogas, sobre todo de cocaína. En Nueva York, en los años 70, 1 kilo se vendía por $50,000 o incluso $60,000. Rápidamente comprendieron que allí había un mercado. Una vez vendido el primer kilo, no tardaron en producir más para enviar al país del tío Sam, convirtiendo el tráfico de cocaína en su principal negocio. Con el dinero fluyendo a raudales y el negocio en plena expansión, había nacido el Cártel de Cali. Fue la cocaína lo que permitió al Cártel de Cali crear un auténtico imperio. Cada parte del negocio estaba organizada como una célula autónoma, de modo que si las autoridades les investigaban, no había nadie que pudiera aportar realmente ninguna información que les permitiera seguirles el rastro. Chepe se ocupaba de distribuir la cocaína por toda América, especialmente en Nueva York, la zona donde el cártel tenía más clientela. La coca era transportada hasta allí utilizando diversos medios y acababa llegando a las discotecas, bares y clubes de todas las grandes ciudades. Gilberto era, en cierto modo, el CEO, el jefe del grupo. Su segundo al mando era su hermano menor, Miguel, también conocido como Don Miguel o El Señor. Hablaba poco, pero no se le escapaba ni una. Era el director operativo del cártel. Se encargaba de todo lo relacionado con las finanzas, la seguridad, las entregas y los sobornos a la policía. Y finalmente estaba Elmer Pacho Herrera, el cuarto y más joven socio del Cártel de Cali. Fue el último en incorporarse al comité ejecutivo del cártel. Pacho era un narcotraficante muy discreto que siempre mantuvo un perfil bajo, hasta el punto de que durante su periodo de actividad nunca concedió una entrevista. Además, era homosexual, una condición que fue aceptada por los demás padrinos porque Elmer aportaba mucho. Había empezado a vender cocaína en Estados Unidos antes de unirse al Cártel de Cali en 1983. En el cártel se encargaba de la distribución en Nueva York y, según la DEA, también dirigía una de las operaciones de blanqueo de dinero. El hecho de que Pacho utilizara sus contactos para mover las rutas de contrabando del cártel a México también resultó muy lucrativo para los caballeros de Cali. Además, Pacho se encargaba de la seguridad del cártel y en ese aspecto se podía confiar en él. Cierto, era el más discreto de los capos, pero paradójicamente también era el más violento. Pacho trataba a sus enemigos con la máxima dureza. En los años 80, la ciudad de Cali tenía más de 1 millón de habitantes y la zona era lo bastante grande como para que los padrinos tuvieran sus propios feudos. Los hermanos Rodríguez Orejuela controlaban el centro y una zona residencial exclusiva al sur de la ciudad. Chepe disponía de toda la región sur de Cali y Pacho Herrera tenía el norte. Se podía decir que la ciudad era suya, de modo que no se podía hacer nada en Cali sin su conocimiento. Eran los propietarios de la compañía telefónica y empleaban a miles de taxistas. Juntaban a todo aquel a quien se podía sobornar. Por eso se enteraban de la identidad de todos los que entraban en su territorio. Si alguien recién llegado a Cali despertaba sus sospechas, era inmediatamente señalado. Esto solía ocurrir con los estadounidenses, para poder discernir si trabajaban para la DEA. Los hermanos Rodríguez Orejuela no se emborrachaban ni consumían drogas, pero sí tenían una adicción: el fútbol. Eran propietarios de uno de los 2 clubes de fútbol más importantes de la ciudad, el América de Cali. Todo empezó en 1979, cuando Miguel, hincha incondicional del club, se hartó de ver perder a su equipo favorito. De modo que decidió invertir grandes sumas de dinero en el club, y los resultados cambiaron radicalmente.
El equipo apodado del infarto, por su tendencia a perder o ganar partidos en el último minuto, pasó a ganar títulos, hasta el punto de que en 1979, año en que el cártel empezó a invertir, se proclamó campeón de Colombia por primera vez en su historia. Luego, en los años 80, se sumaron otros 5 títulos de campeón nacional a su palmarés, así como 3 participaciones en la final de la Copa Libertadores, el trofeo más prestigioso, codiciado por todos los clubes de Sudamérica. En resumen, los aficionados estaban de enhorabuena. Ni que decir tiene que los capos de Cali poseían lujosas propiedades en todos los rincones de la ciudad, pero para mantener la discreción cuando salían de sus residencias, conducían Mazda. Los coches de lujo que tenían se los prestaban a políticos y famosos. Ante los medios de comunicación, atribuían su riqueza a sus actividades empresariales legales. Si se publicaban artículos negativos sobre ellos, Gilberto descolgaba el teléfono y abroncaba a los periodistas. Aquellos que querían entrar en el cártel tenían que rellenar un formulario de solicitud, como en cualquier otra empresa normal. Pero, naturalmente, no contrataban a cualquiera, sino solo a las personas con más aptitudes, como contables, economistas o asesores financieros. Los nuevos empleados recibían por fax una serie de normas que debían respetar, algunas de las cuales estipulaban que era imperativo vivir modestamente y evitar llamar la atención. Fue esta disciplina la que permitió perdurar y seguir creciendo sin problemas al cártel. La mejor forma de resumir su actividad es decir que preferían las sombras a la luz. Un cártel próspero a la altura de una multinacional que enviaba sus productos a los 4 rincones del mundo. Salvo que el cártel de Cali no era lo único que se había hecho con un trozo del enorme pastel de la cocaína. Al otro lado de las montañas había otro cártel que tenía tanto éxito como el de Cali, el cártel de Medellín, dirigido por un tal Pablo Emilio Escobar Gaviria, alguien a quien la discreción le importaba un comino. Los cárteles de Cali y Medellín tenían estructuras organizativas muy diferentes. Como ya he dicho, el cártel de Cali estaba dirigido por una junta directiva formada por 4 miembros. Trabajaban codo con codo, consultándose y sometiendo a votación las decisiones importantes, de modo que nunca se produjeron grandes desacuerdos entre ellos. En Medellín, en cambio, sí podía haber desacuerdos, ya que su cártel se formó a modo de una especie de alianza. Cada narcotraficante operaba de forma independiente. Pablo tendía a imponer su voluntad a los demás. Los caballeros de Cali se percibían a sí mismos como más sofisticados que los de Medellín, a los que consideraban una panda de matones. Mientras el cártel de Cali se dedicaba a forjar vínculos con la élite colombiana, Pablo Escobar buscaba el apoyo y el cariño de los habitantes de Medellín. Mientras el cártel de Cali se inclinaba por la corrupción para eliminar posibles amenazas, Pablo utilizaba la violencia para deshacerse de las personas que se interponían en su camino. Cali era igualmente capaz de actuar con brutalidad, pero prefería sobornar en lugar de ajustar cuentas, como decía el jefe de la DEA de Nueva York de la época. La banda de Cali te matarán si hace falta, pero prefieren recurrir a un abogado. Se podría pensar que los dos cárteles siempre se odiaron, pero al principio no fue así. De hecho, se llevaban bastante bien, hasta el punto de que, a principios de los 80, se aliaron contra un enemigo común. Durante este periodo, un grupo de guerrilleros colombianos conocido como el M-19 decidió secuestrar a algunos familiares de los narcotraficantes del país en busca de cuantiosos rescates. El cártel de Medellín estaba en el punto de mira y Pablo Escobar se vio obligado a intervenir. Organizó una reunión con los guerrilleros y logró intimidarlos lo suficiente como para que desistieran de cualquier plan de secuestro. Pero con el tiempo esa tregua acabó rompiéndose. El M-19 decidió volver a la acción e intentó secuestrar a un destacado miembro del cártel de Medellín, que milagrosamente logró escapar. No tuvo tanta suerte la hermana de los hermanos Ochoa. Los guerrilleros consiguieron secuestrarla y exigieron un rescate de $12 millones. Pablo Escobar y los hermanos Ochoa se negaron a pagar un céntimo y se convocó una reunión de crisis. Asistieron cientos de narcotraficantes de todo el país, incluido el cártel de Cali. Como resultado de la reunión, se creó un ejército privado, el MAS, muerte a los secuestradores. Este grupo paramilitar estaba financiado por los cárteles colombianos, pero no de forma exclusiva. Varias empresas estadounidenses, políticos colombianos y acaudalados terratenientes se aliaron contra los narcos para proteger sus intereses económicos.
Como consecuencia de esta alianza, guerrilleros del M-19 fueron capturados y torturados para obtener información, y decenas de ellos fueron masacrados. Los cárteles les habían infligido más daño en poco tiempo que el gobierno colombiano en varios años. El M-19 pidió disculpas a Pablo Escobar y a los hermanos Ochoa, y liberó a los rehenes. Esta alianza entre los narcos colombianos contribuyó a forjar estrechos vínculos entre los cárteles, y en particular entre los de Cali y Medellín, que empezaron a combinar sus recursos y a colaborar en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, donde la demanda era tan grande que había espacio suficiente para que todos coexistieran sin enzarzarse en guerras inútiles. ¿Y por qué iban a querer matarse los unos a los otros cuando tenían a la CIA de su parte? ¿Ha oído bien? La CIA. A principios de los años 80, el gobierno estadounidense estaba enfocado en la lucha contra el tráfico de heroína y marihuana, pero también tenía otra prioridad: impedir la propagación del comunismo. La CIA no quería que la producción de cocaína cayera en manos de los comunistas de América Central y del Sur, así que ofreció su ayuda a los narcotraficantes. De este modo, los cárteles recibían su protección y, de propina, un suministro constante de armas estadounidenses para combatir a los grupos paramilitares comunistas. Con Cali y Medellín colaborando con la CIA, la idea de una guerra entre los dos cárteles estaba todavía lejos de ser imaginable. En aquella época, Gilberto Rodríguez y Jorge Luis Ochoa eran muy amigos. Los dos compartían la propiedad de un banco panameño utilizado por todos los cárteles para blanquear dinero, y juntos buscaban a veces oportunidades de tráfico en Europa. Todo esto para decir que, en aquel momento, no había ninguna fricción entre los dos clanes. Excepto que eso fue antes de que Pablo decidiera entrar en política. Pues mi familia no tuvo unos recursos económicos importantes y vivimos dificultades como las que vive la mayoría del pueblo colombiano, entonces no somos ajenos a esos problemas, los conocemos profundamente y los entendemos. Yo le quiero decir que nosotros no tenemos mentalidad vengativa, lo que nosotros queremos aclararle a la opinión pública es que hay gente que falsamente predica la moral. Pienso que si no hubiera habido dineros calientes o entrada de dólares al país, el país estaría sufriendo una grave crisis económica similar a la que atraviesan los países de América Latina. Entrar en política. Sí, se puede decir que fue el mayor error de Escobar. Para él, la idea de gobernar un país entero implicándose en política no era descabellada. Sin embargo, quizás subestimó la magnitud del empeño, y en especial la determinación de un hombre que se iba a convertir en su principal obstáculo cuando fue elegido diputado en el 82. El ministro de Justicia de la época, Rodrigo Lara Bonilla. En su primera sesión presencial en el Congreso colombiano, Pablo se enfrentó a él, que le acusaba de actividades delictivas y le amenazaba con lo que más temían los narcos: la extradición a Estados Unidos. Pocos meses después, Luis Carlos Galán, líder del Partido Liberal al que estaba afiliado Pablo, expulsó al barón de la droga, que de esta forma vio esfumarse definitivamente sus sueños de poder. En enero del 84, Pablo se retiró de la política, y 3 meses después decidió vengarse, asesinando a Lara Bonilla. Este crimen no pasó desapercibido para Washington ni para los medios de comunicación, que centraron su atención en el caso. Pablo se convirtió en el blanco del gobierno colombiano, que tomó la decisión que más aterraba a los narcotraficantes: firmar el tratado de extradición. Cualquier persona involucrada en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos podía ser capturado y juzgado en territorio estadounidense. Ese acuerdo marcó un punto de inflexión en la lucha contra los cárteles colombianos, incluido el de Cali, que tampoco se libró. Sus líderes, además, veían con gran preocupación los movimientos de Escobar, quien seguía empeñado en su venganza. Pablo Escobar decidió atacar al hombre que le había excluido de su partido político.
el favorito indiscutible en las elecciones colombianas de 1990 y también ferviente partidario de la extradición, Luis Carlos Galán. El 18 de agosto de 1989, los hombres de Escobar lo asesinaron en plena reunión. Y el varón de la droga no se detuvo en este punto. A finales de ese mismo año, le tocó el turno al siguiente en su lista, César Gaviria, sucesor de Galán. El atentado fue espectacular. Los hombres de Pablo colocaron una bomba en un avión que explotó en pleno vuelo. El resultado, 107 víctimas. Afortunadamente para Gaviria, aquel día había perdido el avión. Fue todo lo que necesitaba el gobierno estadounidense para intervenir directamente sobre el terreno. Con toda la atención mediática centrada en Escobar, el cártel de Cali quería mantenerse alejado de los focos. Sobre todo porque Escobar solicitaba constantemente ayuda económica y militar a otros cárteles para continuar su guerra contra el Estado colombiano. Muchos accedieron por miedo, pero el cártel de Cali se negó a ayudar a Pablo. Consideraban que la guerra contra el gobierno debía librarse a través de los tribunales. Los caballeros de Cali pretendían pasar desapercibidos y seguir trabajando en la sombra. A fin de cuentas, lo único que les interesaba era el dinero. El cártel de Cali tenía una manera muy diferente de administrarlo. A diferencia de Escobar, que enterraba su dinero para almacenarlo y como consecuencia perdía varios millones de dólares debido a los daños causados por el agua y las ratas, ellos lo invertían de inmediato en proyectos comerciales. El sector inmobiliario fue uno de esos proyectos, lo que desencadenó un auténtico boom en Cali y al mismo tiempo incrementó su popularidad entre la población local. El cártel de Cali había tenido la idea de legitimar su enorme fortuna para poder retirarse gradualmente del narcotráfico. Los 4 capos eran conscientes de que su inmenso imperio se derrumbaría tarde o temprano si no transferían sus negocios al sistema legal. El reciente foco de atención sobre los narcotraficantes colombianos por culpa de Escobar les impulsó a buscar una salida que podría ahorrarles muchos problemas con la justicia. Pero sucedió algo que echó por tierra todos sus planes. Pablo Escobar estaba a punto de desencadenar una guerra que sacudiría toda Colombia. Las tensiones entre Cali y Medellín se recrudecieron a finales de 1986, a raíz de una reunión a la que asistieron los mayores traficantes colombianos. La iniciativa de este encuentro fue Pablo Escobar, que convocó a los demás para proponerles un proyecto. Consistía en formar un supercártel que, por supuesto, él dirigiría. Se trataba de conseguir más dinero y más poder económico y político. Él mismo tendría derecho a autorizar cada uno de los envíos y además cobraría el 30% de su importe. Algo que no gustó a todo el mundo, especialmente a los padrinos de Cali. Esta falta de fervor irritó a Pablo, que abandonó la reunión despotricando contra ellos y amenazando con una posible guerra. A partir de aquel momento, los cárteles de Cali y Medellín empezaron a denunciar a la DEA los envíos de cocaína del otro bando. Pablo se enfureció aún más cuando se dio cuenta de que el cártel de Cali había desplazado su ruta de contrabando de Florida a México, estableciendo una alianza con el cártel de Guadalajara. Además, los dos cárteles empezaron a competir más agresivamente en el mercado de cocaína de Nueva York. Pero lo que realmente supuso el inicio de la guerra entre Cali y Medellín fue el incidente entre Pablo Escobar y Pacho Herrera a finales del 87. El conflicto tiene su origen en Nueva York, donde estalla una disputa entre dos traficantes de droga por una mujer. Uno de los narcos mató al otro y los amigos del muerto no estaban dispuestos a pasarlo por alto. Eran aliados de Pablo Escobar y se pusieron en contacto con el jefe del cártel de Medellín para vengarse. Pablo aceptó y juró que aquel hombre ya podía darse por muerto. Asustado, el asesino acudió a casa de un antiguo compañero de cárcel con el que había compartido celda en Estados Unidos. Se trata ni más ni menos que de Pacho Herrera. Para salvarle el culo a su amigo, Pacho bloqueó la orden de ejecución de Pablo Escobar, que interpretó este acto como una afrenta a su poder y autoridad. La insolencia de Pacho era algo más que una falta de respeto a Pablo. Era un insulto personal que había que vengar. Escobar declaró entonces que, si Pacho insistía en intervenir, él también sería asesinado. En ese punto, los padrinos de Cali se reunieron y decidieron proteger a Pacho. Al mismo tiempo animaron a sus amigos de Medellín a decirle a Pablo Escobar que se calmara. Una muerte en Queens no podía justificar semejante baño de sangre en Colombia. Vale, pues es la guerra. ¡Los voy a matar a todos, hijos de puta! Para los caballeros de Cali no había vuelta atrás. La guerra con Medellín estaba oficialmente declarada.
Ante esta nueva coyuntura, los hermanos Orejuela desistieron de sus esfuerzos por legitimar su imperio y continuaron en el lucrativo negocio del narcotráfico. Porque para luchar contra el cártel de Medellín y derrotar algún día al temido Pablo Escobar, iban a necesitar dinero, mucho dinero. El cártel de Cali fue el primero en atacar. El objetivo, el edificio Mónaco de Medellín, residencia permanente de Pablo Escobar y su familia. El ataque se produjo el 13 de enero de 1988. Aquella mañana, uno de los mejores sicarios del cártel de Cali estacionó un coche cargado de dinamita bajo el edificio de 8 plantas. La familia de Escobar, que vivía en un ático del edificio, dormía plácidamente cuando la bomba explotó a las 5:30 de la mañana. La detonación, que pudo oírse en un radio de 3 kilómetros, destrozó las ventanas de todo el barrio y dejó un cráter de 3 metros de profundidad en la calle. Murieron 2 vigilantes nocturnos y la hija de Escobar, de 4 años, perdió la audición en un oído de forma permanente. Pero Pablo resultó ileso. De hecho, aquel día ni siquiera estaba en el edificio. Pablo sospechó que aquello era cosa del cártel de Cali y confirmó la sospecha cuando interrogó al que montó la bomba. La respuesta no se hizo esperar. En represalia, Escobar lanzó una serie de atentados con bomba contra una cadena nacional de farmacias pertenecientes a la familia Orejuela. Farmacias que servían como medio para blanquear gran parte de su dinero. Objetivos fáciles para Pablo. Pero por desgracia, las principales víctimas eran simples clientes y transeúntes. Y la guerra se recrudeció. Cali envió un equipo de 7 asesinos para matar a Escobar. Una semana después, todos ellos regresaron en cajas, cortados en pedazos. A finales de 1988, una explosión devastó 3 casas en un barrio de lujo de Cali. El objetivo era Miguel Rodríguez. Afortunadamente para él, la bomba estalló antes de tiempo a unos 800 metros de su casa, matando a 2 sicarios encargados del atentado. Para encontrar la forma de matar a Pablo, los caballeros de Cali recurrieron a su especialista en contravigilancia, Jorge Salcedo. Jorge Salcedo era un mercenario local que había sido contratado por los hermanos Orejuela para protegerlos a ellos y a su familia de los sicarios de Escobar. Antes de unirse al cártel, Salcedo se consideraba a sí mismo más un hombre de negocios que otra cosa y no deseaba tener nada que ver con el narcotráfico. No obstante, ávido de acción y aventuras, acudió a la reunión con los padrinos para averiguar por qué querían contratarlo. Los caballeros de Cali inmediatamente fueron al meollo del asunto. Le explicaron a Salcedo que necesitaban ayuda para su seguridad personal. Pablo es un bandido, un criminal, un loco. Mujeres, niños, amigos. Nadie está a salvo. En aquel momento, a Jorge Salcedo le sorprendió lo llamativo del contraste. A pesar de todo el dinero que tenían, los 4 padrinos de la sala parecían aterrorizados por Escobar. Lo entiendo perfectamente. Escobar asesinó a mi amigo Rodrigo Lara Bonilla, un gran hombre. El exministro de Justicia colombiano asesinado por Pablo era un antiguo compañero de colegio de Salcedo quien, al tomar la palabra, lo hizo embargado por la emoción. Rara vez había hablado del asesinato de su amigo, pero aquí, en compañía de los enemigos de Escobar, afloró su profunda rabia. Ahora compartía con los padrinos de Cali un sentimiento de odio hacia el hombre que ejecutó a su amigo de la infancia. Un punto en común que sorprendió y encantó a Gilberto. Fue una terrible tragedia y también fue una estupidez. A veces Pablo no tiene en cuenta sus propios intereses. Va a la guerra con la esperanza de hacer amigos. Es un cretino peligroso. En aquel momento Jorge Salcedo todavía no sabía qué era exactamente lo que querían de él los varones de la droga de Cali. Queremos muerto a Pablo Escobar. Y te pedimos que tu comando británico lo asesine, añadió Gilberto, refiriéndose a los mercenarios británicos que ya habían trabajado con Salcedo en una misión previa. Atraídos a Colombia bajo el pretexto de luchar contra el comunismo, a estas alturas los citados mercenarios ya estaban involucrados en una guerra territorial por los laboratorios de cocaína. Les pagaban muy bien y su jefe, David Tompkins, estaba entusiasmado con la idea de trabajar más en Colombia. ¿Estás dispuesto a volver para otra misión? Sí, con ciertas condiciones. Pocos días después, Tompkins y sus hombres llegaban a Colombia. Tenían una misión clara: matar a Pablo Escobar. Los capos de Cali les dieron todo el arsenal necesario para cumplir su misión. A Tompkins y a su grupo de hombres no les faltaba de nada, y la idea de recibir hasta $3 millones si tenían éxito
Tompkins no perdió tiempo. Partió en una avioneta para sobrevolar la enorme propiedad de Pablo Escobar, la hacienda Nápoles, de casi 3.000 hectáreas. Hizo un reconocimiento del lugar, tomó fotos de la impresionante residencia y, de paso, se hizo una idea de lo complicado que sería alcanzar a Pablo. Discutió diversos planes con sus hombres y, finalmente, optaron por un aterrizaje en helicóptero en la pista de tenis del jefe del cártel de Medellín. Dado que la policía nunca había sido atacada en las ocasiones en que se había dirigido a la hacienda Nápoles, Tompkins y sus hombres decidieron hacerse pasar por policías. Los capos del cártel de Cali les proporcionaron un helicóptero Huey que pintaron de manera que pareciera perteneciente a las autoridades colombianas. Así que mientras los mercenarios británicos se entrenaban en su campamento base, los líderes del cártel de Cali estaban ocupados tratando de averiguar el paradero exacto de Escobar. Fueron pasando los meses sin que se filtrase ninguna información sobre dónde se encontraba Pablo. Por fin, los mercenarios recibieron por radio un mensaje cifrado en español. Pablo Escobar se encontraba en su piscina de la hacienda Nápoles. Gilberto dio el visto bueno. Pero llegado el momento, Tompkins y sus hombres solo disponían de uno de los 2 helicópteros. El otro estaba siendo reparado en Brasil. Los mercenarios se opusieron a la misión por razones de seguridad. Pero a Gilberto no le importaba. Aquella podría ser la única oportunidad de acabar con Escobar. Gilberto anunció también otro cambio de última hora. Una vez que los mercenarios hubieran aterrizado y lanzado el ataque, un avión aterrizaría al otro lado de la hacienda con más de una docena de sicarios enviados por Pacho. Los helicópteros cargados de explosivos y municiones despegaron y Tompkins y sus hombres se dirigieron a la hacienda Nápoles. Los padrinos de Cali siguen la operación a través de un radiotransmisor. El trayecto transcurría con normalidad, pero entonces comenzó a llover. El helicóptero se sumergió en densas nubes, obligando al piloto a volar a ciegas. ¡Estoy perdiendo altura! Finalmente, la aeronave se estrelló contra la ladera de una montaña. El piloto murió y la mayoría de los mercenarios quedaron gravemente heridos. La operación para matar a Escobar había sido un fracaso. La buena noticia, sin embargo, fue que Pablo no se enteró del accidente ni del intento de asesinato. Por su parte, desde el asesinato de Luis Carlos Galán, Escobar se veía cada vez más perseguido por las autoridades colombianas. El asesinato del político había desencadenado una ofensiva policial y militar en todo el país contra presuntos narcotraficantes, 10.000 de los cuales fueron detenidos. El entonces presidente colombiano aceptó incluso la colaboración del gobierno estadounidense, que le proporcionó ayuda económica y militar, así como información crucial para luchar contra los cárteles. Una ola represiva que Pablo Escobar se tomó como un ataque personal, pese a que no solo afectó a Medellín, sino a todos los traficantes del país, incluido el cártel de Cali, que vio como más de 80 de sus aviones fueron confiscados. Durante varias semanas, el grupo de comandos británicos contratado por Cali se había recuperado del accidente de helicóptero. En su mayoría, habían abandonado el proyecto y regresaron a su país. Algunos llegaron a contar su periplo colombiano a los medios de comunicación, haciendo público de esta forma el intento de asesinato de Pablo. Esto no pareció molestar a los hermanos Orejuela. Se alegraron al conocer la noticia. No dejaba de ser un mensaje a Escobar para hacerle entender que el cártel de Cali le estaba dando caza. Pero alcanzar a Pablo Escobar se estaba haciendo cada vez más difícil. Perseguido por las autoridades, el capo de Medellín vivía en la clandestinidad. El 6 de diciembre de 1989 hizo estallar con un camión cargado con media tonelada de explosivos la sede del DAS en el centro de Bogotá, un edificio que albergaba los servicios secretos colombianos, así como el FBI y la CIA. 52 muertos y 1.000 heridos. La onda de la explosión rompió cristales a 7 kilómetros del epicentro. Miguel comentó, preocupado: ¿cómo puede estar tan loco este hombre? Luego, el cártel de Medellín decidió atacar a Pacho Herrera, el principal objetivo de Pablo Escobar después de la disputa que había llevado a la guerra entre los dos clanes. El 25 de septiembre del 90, Pacho está jugando tranquilamente al fútbol con sus hombres cuando llega un grupo de sicarios armados con rifles automáticos y abre fuego contra la multitud. Los jugadores del campo dejan de correr tras el balón. Corren para salvar sus vidas. Por suerte, Pacho logra escapar a tiempo de la masacre. Ese día promete vengarse.
una venganza que llevará a cabo cuando logre capturar a uno de los hombres que había participado en la masacre. Transportado en helicóptero al rancho de Pacho, el cautivo sufrió allí una muerte atroz. Los hombres de Pacho le ataron las piernas a la parte trasera de un vehículo y los brazos a otro. Los dos vehículos empezaron a separarse lentamente. Sus brazos y piernas fueron estirados hasta que finalmente se dislocaron. Durante media hora, lo que quedaba de él siguió sujeto a los vehículos, que se movían lentamente para prolongar la tortura el mayor tiempo posible, hasta que dejó de respirar. De esta forma quedó claro que los caballeros de Cali, cuando se les provocaba, podían ser tan despiadados como Pablo. En 1991, Escobar redobló su presión sobre el gobierno secuestrando a varios miembros de la élite colombiana. Uno de los rehenes era una famosa presentadora de televisión, hija de un expresidente. Su familia temía que cualquier intento de rescate acabara en tragedia. Por ello, los padres de la cautiva instaron al presidente a que no hicieran nada. Pero la redada siguió adelante y la infortunada acabó muriendo. Desconsolada, la madre no solo culpó a los traficantes, sino también al presidente. La opinión pública estaba exasperada por tanta violencia, cosa que presionaba al gobierno, que no tuvo más remedio que llegar a un acuerdo con Pablo para que todo terminara. Pablo negoció, con la ayuda de un antiguo televangelista, un acuerdo para entregarse al gobierno, con la condición de que éste renunciara al tratado de extradición. Una vez alcanzado el acuerdo, Pablo se entregó. Se le permitió cumplir su condena en una prisión llamada La Catedral, que él mismo había construido. El gobierno colombiano tenía tantas ganas de meter a Escobar en la cárcel que permitió que el hombre dictara prácticamente todos los aspectos de su encarcelamiento. Nadie tenía acceso a la catedral salvo las personas autorizadas por Pablo. Una verdadera fortaleza que complicaría radicalmente la tarea de los padrinos de Cali en su afán por llegar hasta Escobar. Jorge Salcedo fue convocado a una reunión a la que asistieron dos de los capos de Cali. ¿Tomar el asalto a una cárcel del gobierno? Salcedo se resiste a la idea. Los capos pretenden volver a llamar al comando británico para atacar un establecimiento gubernamental. No, vamos a bombardear la fortaleza y destruir la celda de Pablo. ¿Qué? ¿Desde el aire? Los dos capos están tan excitados que no se percatan de la falta de entusiasmo de Salcedo. ¡Es una mala idea! Obligado a ponerse manos a la obra, Salcedo se desplazó a El Salvador para negociar el precio de 4 bombas MK-82. El cártel de Cali tenía allí un contacto que les vendió las bombas por casi $500,000. Una vez cerrado el trato en el mercado negro, solo quedaba enviar las bombas a Colombia. Pero durante el traslado, nada salió según lo previsto. Las autoridades locales detectaron algunas de las bombas antes de que el avión despegara. Salcedo logró escapar milagrosamente, pero la operación fue un completo fiasco. Algunas personas implicadas en la operación fueron detenidas y revelaron a las autoridades el complot para matar a Escobar. La noticia saltó a los medios de comunicación extranjeros, que anunciaron que se había encontrado la bomba, poniendo fin definitivamente a los planes de atentado aéreo de los mafiosos de Cali, quienes, a pesar de esto, todavía no habían dicho su última palabra. No tardaron en poner en marcha un nuevo plan de acción, con la ayuda de un aliado inesperado. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Este antiguo adagio nunca fue tan cierto como cuando el cártel de Cali decidió unir fuerzas con el gobierno para acabar con Pablo Escobar. Todo empezó con la cooperación del cártel de Cali con un grupo de investigadores colombiano llamado Bloque de Búsqueda. La única misión de este grupo era capturar a Escobar. Con su increíble red de información, comparable a la de la KGB durante la Guerra Fría, el cártel de Cali ayudó en la investigación proporcionando información valiosísima sobre el capo de Medellín, que cada vez estaba más acorralado.
A esas alturas, la guerra se estaba decantando a favor del cártel de Cali, que se estaba haciendo con el control comercial, sobre todo apoderándose de varias rutas de tráfico hacia Estados Unidos, que antes controlaba Medellín o compartía con ellos. Los beneficios y la cuota de mercado se dispararon. Por su parte, Pablo iba perdiendo poco a poco el control de su imperio criminal. El motivo: desavenencias internas. Algunos de sus aliados de confianza fueron acusados de haberse beneficiado económicamente de su encarcelamiento. Los hubo que fueron asesinados, otros se pusieron en su contra, al tiempo que Escobar se volvía cada vez más paranoico. Las noticias del complot de Cali para volar la catedral habían exacerbado las tensiones en el círculo cercano de Escobar, y peor aún, empezaron a circular rumores de que podría ser trasladado a una prisión más restrictiva. Para Pablo, había llegado el momento de escapar y desaparecer en la selva. Viendo a su archienemigo en una situación vulnerable, el cártel de Cali puso todo su empeño en asestarle el golpe de gracia, formando un grupo de autodefensa al que el gobierno bautizó como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Los Pepes estaban financiados por el cártel de Cali. También participaban los hermanos Castaño, violentos paramilitares colombianos que odiaban a Escobar, y la CIA. Entre los líderes de este grupo de autodefensa también figuraban exaliados de Pablo que en su momento habían ocupado cargos importantes en el cártel de Medellín. Los Pepes contaban con el apoyo de muchos policías y militares que habían perdido compañeros o familiares a manos de Pablo. En resumen, se podía decir que Escobar tenía los días contados. En 1993, su imperio se debilitaba progresivamente. Varios de sus hombres murieron en combate. El capo de la droga se escondía ahora en algún lugar de Medellín. Solo le quedaba un último y leal guardaespaldas para protegerlo de los Pepes y del bloque de búsqueda que estaban tras su pista. El 2 de diciembre de 1993, a las 3 de la tarde, llamó por teléfono a su familia. La conversación apenas si duró unos minutos, pero suficiente para que las autoridades pudieran rastrear la llamada. Escobar intentó escapar por el tejado, pero los policías que le perseguían abrieron fuego. ¡Viva Colombia! ¡Acabamos de matar a Pablo Escobar! Para celebrar la muerte de Escobar y el fin de la guerra contra el cártel de Medellín, los hermanos Orejuela organizaron una gran fiesta en Cali. Ahora, el cártel controlaba el 90% del tráfico de cocaína en Colombia, lo que suponía unos ingresos anuales de miles y miles de millones de dólares. Su papel en la eliminación de Pablo Escobar les había granjeado la simpatía del pueblo y el gobierno colombianos, exhaustos por todos los atentados y asesinatos que había sufrido su país. Para aprovechar esa ola, los capos de Cali decidieron que era el momento idóneo para entablar negociaciones de rendición con el fiscal general. Presentaron una propuesta de amnistía que consistía en que renunciarían a todo el tráfico de cocaína y cumplirían sus condenas si el fiscal general decretaba el fin de todas las acciones judiciales en su contra. Muerto Pablo Escobar, los jefes de Cali ya no temían ser asesinados en la cárcel por sicarios de Medellín. El gobierno solo les impondría penas de prisión simbólicas, permitiéndoles conservar sus riquezas, sus propiedades y sus negocios legales. Una buena escapatoria en sí misma, salvo que las negociaciones no salieron como esperaban. El fiscal se mostró intratable, provocó la frustración de Miguel. ¿Cómo se soborna a un hombre que conduce un viejo Volkswagen? En realidad, todas las negociaciones emprendidas por los capos de Cali estaban encaminadas a impedir que Estados Unidos fuera tras ellos, ahora que Pablo estaba muerto. Pero en Washington, la decisión parecía ya tomada. La Guerra Fría había terminado. Saddam Hussein había sido expulsado de Kuwait, Noriega estaba encarcelado y Pablo Escobar ya no existía. No hacía falta pararse a pensarlo mucho para concluir que el cártel de Cali sería el primer objetivo de los estadounidenses a partir de entonces.
Así, los Estados Unidos empezaron a ejercer presión sobre el gobierno colombiano para que persiguiera a los hermanos Orejuela y sus cómplices. Washington quería enfrentarse inmediatamente a los capos de Cali, aunque solo fuera para impedir un acuerdo entre el cártel y el fiscal general de Colombia, que podría haber conducido al indulto de los varones de la droga. Así pues, en marzo de 1994, la unidad de investigación, que inicialmente tenía su base en Medellín para seguir la pista de Escobar, trasladó su cuartel general a Cali. Su nueva misión, encontrar y detener a los 4 jefes del cártel. Ante la creciente presión de las autoridades, los jefes de Cali necesitaban una estrategia que los hiciera intocables. ¿Qué decidieron hacer? Pues ni más ni menos que comprar la presidencia del país, poniendo en el poder durante las elecciones del 94 al candidato del Partido Liberal, Ernesto Samper. Los caballeros de Cali financiaron su campaña con $6 millones, lo que permitió a Samper convertirse en presidente de la República de Colombia. Lo hemos logrado. Hemos comprado un presidente. Estaban locos de alegría, convencidos de que ahora se archivarían todas las investigaciones sobre sus actividades ilegales. A la DEA le molestó mucho la victoria de Samper. No estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados y decidió contraatacar intentando derrocar al nuevo presidente. La idea era sustituir a Samper por alguien más comprometido con la guerra contra las drogas. La DEA pasó a la acción y difundió una serie de grabaciones telefónicas en las que se oía a los capos de Cali hablando de una aportación de $2 millones a la campaña de Ernesto Samper. Otra cosita, bueno, ¿cómo ves las cosas de Samper? La realidad es que necesitan 5.000 millones, de los cuales tienen conseguido 2, necesitan 3 y ustedes. Eso lo sabe. Sí, eso está averiguado. De la noche a la mañana, el triunfo político del cártel se convirtió en un escándalo nacional. Informado del tema, Washington amenazó con suspender su ayuda financiera al gobierno colombiano. Los capos de Cali intentaron negar cualquier contribución mediante una carta, pero el daño ya estaba hecho. La presión de la DEA sobre Samper se hizo sentir de inmediato y el jefe de Estado colombiano, para restaurar su credibilidad y mantenerse en su cargo, se comprometió a perseguir a los jefes de Cali, que ya tenían serios problemas. Los padrinos de Cali estaban siendo atacados en todos los frentes y su caída parecía más cercana que nunca. La buena reputación que se habían ganado colaborando con la CIA y los Pepes para matar a Pablo Escobar ya era cosa del pasado. Washington y Bogotá solo tenían una idea en mente: desmantelar el cártel. Con el fin de atraparlos, la policía colombiana recibió numerosas órdenes judiciales. Se emprendieron redadas contra el cártel. Se ofrecieron recompensas de más de $1 millón por cualquier información que condujera a la captura de los capos. En resumen, la maquinaria se puso en marcha. El 9 de junio del 95, la policía colombiana y la DEA rodearon una residencia secreta donde se escondía Gilberto. Lo buscaron durante casi una hora, registraron sin descanso todas las habitaciones, hasta que uno de ellos encontró un escondrijo. ¡No disparéis! ¡Soy un hombre de paz! Ya solo quedaban 3. El presidente Samper se felicitó por la detención de Gilberto, alabando su administración por su eficaz lucha contra el cártel de la droga. Brindó con una copa de champán por este gran éxito, cosa que irritó mucho a Miguel, que consideró indigna la manera en la que Samper agradecía los $6 millones que había recibido para su campaña. ¡Maldito seas, hijo de puta! La detención de Gilberto marcó el principio del fin del cártel de Cali, sobre todo porque Jorge Salcedo, jefe de seguridad del cártel, cambió de bando un mes después. Consciente de que el barco se hundía, se reunió con 2 agentes de la DEA para planear la captura de Miguel y negociar una salida a través del Programa Federal de Protección de Testigos. Mientras tanto, Chepe, por cuya cabeza el gobierno ofrecía una recompensa de $625.000, fue detenido en un restaurante de Bogotá. El siguiente en caer fue Miguel. Le capturaron gracias a Jorge Salcedo, que proporcionó información clave a la DEA para su captura. Finalmente, solo quedaba Pacho Herrera, el último de los capos en unirse al cártel y también el último en ser detenido. A diferencia de los otros 3, Pacho se entregó. Durante su interrogatorio con la DEA se mostró bastante cordial y terminó cooperando para obtener clemencia, proporcionando información sobre 35 miembros del cártel, incluidos algunos de su propia familia.
Y esto es todo. Gracias por tu tiempo. Espero que te lo hayas pasado bien. Si es así, puedes agradecer mi trabajo dándole un me gusta al vídeo y compartiéndolo. Te lo agradecería mucho. Hasta pronto. Señor Gilberto Rodríguez Orejuela, buenos días. Buenos días, don Julio, ¿cómo me le va? Es usted muy gentil en atendernos. ¿Cómo siguió? ¿Cómo va su corazón? Pues físicamente un poquito maltratado. Sí. Pero espiritualmente bien, ¿sabe? Hablemos de Pablo Escobar. El país también recuerda que en un momento estuvo arrinconado por las acciones terroristas de Pablo Escobar y el llamado Cartel de Medellín. Y siempre se dijo que usted había sido una pieza fundamental en el desmonte del Cartel de Medellín e inclusive en dar con el paradero y colaborar con las autoridades para dar de baja a Pablo Escobar. ¿Cuál es la verdad de su participación en el episodio de Pablo Escobar? Bueno, a ver, yo le cuento desde un principio cómo pasa esto. El señor Pablo Escobar, en algún momento, en el año 87, a finales de 87, en diciembre, me llama por teléfono y me dice: hombre, Gilberto, yo necesito que usted me entregue al señor Pacho Herrera, porque él nos ha faltado. Yo he sido un luchador en contra de la extradición, sin embargo no he encontrado ningún apoyo de ustedes. Él se refería a un apoyo, digamos, cruento a la violencia, y no he encontrado ningún apoyo. Entonces yo necesito que usted me lo entregue. Yo le digo: hombre, Pablo, yo la realidad es que soy amigo circunstancial del señor Herrera, no soy su amigo personal, no tengo por qué entregárselo porque ese no es mi estilo. Bueno, llegamos a una conversación. La verdad es que yo estaba un poco asustado porque yo conocía más o menos esa gran organización delictiva que manejaba Pablo Escobar. Yo le dije: hombre, Pablo, no puedo hacer eso, no estaba en mi condición humana hacer eso. Me dijo: bueno, Gilberto, entonces quiere decir que usted no es mi amigo, y el que no es mi amigo es mi enemigo, y como enemigo lo voy a tratar de hoy en adelante. Sí. ¿Y usted cómo reacciona ante esa amenaza? No, yo quedé muy asustado. Me reuní con Miguel, me reuní con el señor José Santa Cruz, me reuní con Pacho. Les llevé la grabación porque yo tuve cuidado en grabarle eso. El señor Pablo Escobar, les dije: bueno, estamos al borde de la muerte, porque este señor tiene una organización criminal muy fuerte. Por lo tanto, vamos a ver qué hacemos. La verdad es que comenzamos a cuidarnos más. Pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero. En marzo, el 22 de marzo, recuerdo tanto, 1988, le hacen un allanamiento al señor Pablo Escobar a una finca que se llamaba en ese entonces El Bizcocho, en los Altos del Poblado. Lo cercan el ejército, y él se logra evadir, porque después vinimos a saber, se puso unos gorros del DAS, unos brazaletes del DAS, y pasó por el cerco militar y se metió a un bosque, porque él todas sus caletas las buscaba cerca de los bosques. Ahí se metió, salió y ya, se escapó. Le hicieron el allanamiento a la casa y ahí encontraron una cantidad de papeles donde se demostraba claramente que nos había hecho inteligencia durante esos 4 meses. Estaban la dirección de nuestras casas, estaban las fotografías de nuestras casas, estaban los teléfonos de las oficinas de nuestras casas, estaban, videos completos de seguimientos a nosotros. Y dijimos: bueno, esto era para matarnos, y él pensaba pues matarnos en grupo, ¿no? Eliminarnos de una manera u otra de una sola vez. Ahí nos dimos cuenta que Pablo Escobar estaba detrás de nosotros. Pero, señor Rodríguez Orejuela, eso quiere decir entonces que usted tenía una línea con las autoridades colombianas y me imagino norteamericanas de apoyo, de alianza para luchar contra Pablo Escobar.
¿cómo se podía manejar una línea de comunicación con las autoridades colombianas e internacionales cuando usted también hacía parte de la red de narcotráfico? Mire, eso no es tan cierto, don Julio. Nosotros no teníamos ni una red ni una comunicación con las autoridades colombianas, ni mucho menos con las norteamericanas. Simplemente cuando nosotros nos dimos cuenta que el señor Pablo Escobar tenía una gran organización delictiva y sicarial, nosotros buscamos el apoyo, la unión con las autoridades, que ya lo estaba buscando precisamente sindicado de la muerte del ministro y de otros crímenes, porque a Medellín él lo tenía corrompido. La policía de Medellín era un nido de corrupción. Entonces ahí es cuando nace el grupo de búsqueda y se va a Medellín. Nosotros nos conectamos con ellos, le comenzamos a informar, le comenzamos a ayudar a darle ayuda logística, y comienza la pelea contra Pablo Escobar. Pablo Escobar, cuando se ve acorralado, ordena matar policías, les pone un precio, asesina 400 y pico de policías, y entonces pues ya era, mejor dicho, no tenía regreso. Señor Rodríguez Orejuela, ¿qué tuvo que ver usted con la creación de los Pepes? Nada, absolutamente nada. Los Pepes fueron personas de Medellín, personas que antes fueron sus aliados, que lo conocían muy bien y que se unieron después de que Pablo Escobar se le comenzó a debilitar su organización. ¿Cómo se puede explicar que estas personas se concentraban en perseguir a Pablo Escobar y no había ningún interés en perseguirlos a ustedes? Pues es decir, eso es muy normal, eso a través de la historia ha pasado. Nosotros éramos unos idiotas útiles, si lo podemos decir así, en ese momento del Estado, porque el peligro para el Estado en ese momento era el terrorismo que estaba desatando a lo largo y ancho del país Pablo Escobar. Pero es cierto que mientras que las autoridades estaban concentradas en esa lucha contra Pablo Escobar, es cuando se produce el gran crecimiento de ustedes en la industria de la exportación de droga a los Estados Unidos. Mire, don Julio, eso no es cierto. Unos hombres están perseguidos por una organización como la de Pablo Escobar, donde usted se da cuenta que, mejor dicho, podemos decir que el mafioso más grande que vivió el siglo XX en el mundo se llamó Pablo Escobar. Porque yo no he conocido hasta el momento, no sé si usted lo conozca, en qué país del mundo un solo hombre, un solo delincuente haya podido ordenar la muerte de 427 policías, uno por uno. Eso no se ha visto. Sí. Entonces no es que el crecimiento, nosotros estamos escondidos, nosotros le teníamos terror a Pablo Escobar. Pero ayudaron mucho a perseguirlo hasta su captura. Claro que sí, no es que no ayudamos, nosotros los capturamos, le dijimos ahí está en esa casa. Hay un aparato que se llama Direction Finder, en ese momento no se conocía en Colombia, la policía no lo tenía, nosotros lo trajimos. Nosotros le desenrollamos los teléfonos, le grabamos, tenemos más de 500 cassettes del señor Pablo Escobar. Entonces, ¿y dónde están esos cassettes? ¿Ah? ¿Dónde están esos cassettes? En un lugar bien seguro, don Julio. Sí. ¿Esos cassettes ustedes se los entregaron parcialmente a las autoridades? Le entregamos algunos, porque nosotros estábamos oyendo a Pablo y un alto mando cometió el error de entregarle a la prensa uno de los cassettes donde él estaba hablando. En ese momento se dio cuenta él de que nosotros lo teníamos interceptado y entonces mermó por completo su llamada por teléfono. Ya se escribía y tenía sus mensajeros que llevaban las cartas a sus amigos, a sus socios. ¿Por qué las autoridades en ese momento que concentran sus esfuerzos en Pablo Escobar fijaron todo su esfuerzo también con otros carteles que estaban teniendo el resurgimiento, la diserción, los disidentes de Escobar, estas familias Moncada, Galeano, la creación luego de ese cartel del norte del Valle y la propia existencia de los capos del cartel de Cali? Las autoridades no se metían sino con la búsqueda de Pablo Escobar. Mire, no es cierto, perdóneme que le diga.
En cuanto al señor Moncada y al señor Galeano, el Pablo Escobar los asesinó a ellos dos en la cárcel, en la catedral, en su cárcel. Allá los asesinó y eran socios de él. ¿Pero qué pasaba con ustedes? ¿Por qué ustedes no los perseguían? Nosotros nos perseguían, naturalmente que nos perseguían, pero no de una manera así permanente, constante, como un objetivo principal. El objetivo principal en ese momento era Pablo Escobar. Sí, pero lo que usted me está diciendo es que gracias a ustedes se produce una llamada donde les dicen a la policía, en tal casa está Pablo Escobar. ¿Eso se lo deben las autoridades al cartel de Cali? Eso no es así, don Julio, me entendió mal tal vez. Es que con este aparato Direction Finder se pueden triangular las llamadas y si usted está hablando por teléfonos móviles, se puede llegar al sitio exacto donde está uno de los dos teléfonos. Entonces, el señor Pablo Escobar, a raíz de que le devolvieron sus dos hijos y su señora de Frankfurt, él se desespera y comienza a salir en un taxi en el barrio de las Américas a hablar a residencias de Tequendama, me parece que era donde estaba su familia, a hablar con ellos y a darle instrucciones y que se quejaran a derechos humanos, que llamaran a la Procuraduría, que eso era una injusticia, bueno, cantidad de cosas. Él se desespera porque él quería mucho a su familia. Como buen psicópata era lo único que le interesaba. Y comete el error de entrarse a la casa hablando. Ya se sabía que era en el barrio de las Américas, la policía ya se sabía, porque es que esos aparatos siempre estuvieron en manos de la policía. Sí, pero lo que usted me está diciendo es que esos aparatos los aportaron ustedes. Sí, cómo no. Sí. Eso es claro. Eso es claro, eso lo sabe el país. Esos aparatos los aportamos nosotros. Y la información sobre Pablo Escobar la aportamos nosotros. ¿Y había autoridades norteamericanas también en la misma búsqueda? No sé. Sí.